Saludos a todos y bienvenidos a este rinconcito donde usted y yo hablamos de todo un poco y de cualquier cosa. En la noche de hoy nos vamos a concentrar en el Medio Oriente, pero antes de entrar en esos detalles, hay que mencionar que el producto de la reunión telefónica entre el presidente Trump y el presidente Putin es suspender de forma temporal los ataques por Rusia a la infraestructura eléctrica de Ucrania. Aparentemente hoy es 1 de abril, el día de April Fool, o el día 28 de diciembre, Día de los Inocentes, porque esta gran hazaña de conseguir una pausa en los ataques contra la infraestructura eléctrica de Ucrania es un chiste, porque la infraestructura eléctrica de Ucrania ya está destruida. Y como les indiqué ayer, las operaciones militares de Rusia se concentran en estos momentos en conquistar la gran ciudad de Zaporizhia, de 500,000 de habitantes, la conquista de la ciudad de Sumy, de 250,000 de habitantes, y la ciudad de Pokrovsk, que una vez tuvo 60,000 habitantes. En otras palabras, Trump no logró nada y Putin salió victorioso de esta primera reunión. Ahora viajemos al Medio Oriente. La paz en la Franja de Gaza llegó a su fin desde el día lunes 17 de marzo. Hoy se publicó un artículo que menciona que, producto de los ataques por Israel en diferentes localizaciones de la Franja de Gaza, se reportan más de 400 muertes, con más de 500 personas heridas, donde la cifra va a subir porque hay cadáveres atrapados debajo de los escombros producto del bombardeo de Israel. El ataque de Israel se realizó de sorpresa, así que nadie tuvo tiempo de buscar refugio, y se reporta que muchos de los muertos son niños. Este ataque ocurre después que días anteriores Israel bloqueara todo tipo de ayuda humanitaria para la Franja de Gaza, incluyendo la entrada de alimentos, donde recuerden que yo les indiqué a ustedes que las Naciones Unidas acusaron de nuevo a Israel de estar utilizando el hambre como un arma de combate. Las Naciones Unidas lanzaron durante el día de hoy otra acusación contra Israel, indicando que los ataques de los colonos contra los palestinos en Cisjordania es también un crimen de guerra. Recuerden que en Israel y en Cisjordania todos los pozos de agua potable y ríos de agua potable están controlados por Israel. Así que en teoría Israel puede matar a los palestinos de sed. También se informó que Israel continúa atacando lugares militares dentro de Siria, donde se reporta que 3 personas fallecieron y 19 resultaron heridas en un ataque aéreo contra una instalación militar en la provincia sur de Darra. Yo les he mencionado a ustedes anteriormente de que Israel quiere un Siria desmilitarizado y por ende, de forma coordinada, está tratando de destruir toda la infraestructura y las bases militares que antes le pertenecían al régimen del presidente Assad. Regresando a la Franja de Gaza, en esos ataques contra los palestinos en la Franja de Gaza se desconoce hasta este momento si hay rehenes de Israel que fallecieron producto de estos masivos ataques. Además, en las Naciones Unidas, un panel de expertos ha concluido un nuevo reporte de que Israel está cometiendo genocidio a través de ataques a la salud y el bienestar de las mujeres palestinas, destruyendo las facilidades que necesita para su cuidado médico, bloqueando los medicamentos requeridos cuando están en estado donde tienen una criatura en su matriz, negándole cuidado neonatal y utilizando la violencia sexual contra ellas. Esto incluye medidas para prevenir nacimientos y actos barbáricos como forzar su desnudez en lugares públicos, incluyendo asaltos sexuales.
Antes de pasar al tema de Yemen, tenemos que mencionar que hay muchas dudas sobre la información relacionada sobre alegados ataques que se suscitaron en Siria en una región costera entre el 6 de marzo y el 10 de marzo, donde se alega que debido a conflictos sectarios, o debo decir, discrimen religioso, fallecieron 1.064 civiles alauitas, de acuerdo con el Observatorio de Derechos Humanos de Siria. Y también perdieron la vida 7 cristianos. Se esparció la creencia de que todos los cristianos iban a ser víctimas de una limpieza sectaria. Todavía no hay una explicación certera, o sea, que no sea cuestionada, que no se pueda refutar de la razón que causó que sucediera esta masacre. Por lo que pude apreciar, fue parte de una reacción irracional por parte de la población que condena el régimen del destituido presidente Assad, porque consideraron que los alauitas eran fieles al presidente Assad por un incidente en su región donde soldados del presente gobierno fueron atacados en esa región de Siria. Antes de la guerra civil en Siria se estima que habían 1,5 millones de cristianos. Ahora hablemos de Yemen. El presidente Donald Trump ordenó andanadas de ataques aéreos contra Yemen, donde se reporta que por lo menos 53 personas fallecieron y hay docenas de heridos. Se informa que Estados Unidos realizó 4 docenas de ataques aéreos en suelo de Yemen. Entre los fallecidos hay más de 30 civiles que no tienen nada que ver con el grupo armado Houthi, que incluye, según los reportes, una mujer y 4 niños que perdieron la vida cuando su hogar fue impactado por una bomba de los Estados Unidos. Los Estados Unidos alega que llevaron a cabo este ataque después que los Houthi comenzaron de nuevo sus ataques contra la marina mercante que navega en el Mar Rojo. Lo curioso del argumento de los Estados Unidos es que desde hace semanas no se reporta un ataque por los hutíes contra barcos mercantes, porque tan pronto se estableció un cese al fuego en la Franja de Gaza, ellos cesaron sus ataques contra la marina mercante. La compañía Lloyd's of London en su página de incidentes reporta que el último ataque contra un barco mercante se realizó contra un barco carguero el 17 de noviembre del año 2024 con bandera de Panamá. Lo que sí ocurrió fue una amenaza del grupo armado Houthi de regresar a sus operaciones militares si Israel suspendía el acuerdo de cese al fuego. El vocal principal del grupo armado Houthi prometió venganza contra los Estados Unidos. Y en estos momentos voy a hacer una pausa para hablar de un tema que está muy relacionado con todo lo que acabo de decir. La guerra en Gaza se ha reestablecido. La violencia contra los palestinos crece en Cisjordania. El tratado de paz con Egipto y otros países está en peligro de quebrantarse. El presidente Trump está amenazando a Irán. Israel, que es un país respaldado por completo por los Estados Unidos, continúa atacando territorio de Siria y dentro del Líbano. Y todos estos grupos radicales, más familiares que podrían tener un sentimiento de buscar venganza por la muerte de miembros de su familia, más que se indica que el presidente Trump está próximo a firmar una orden ejecutiva que prohíbe el tránsito o las visas a más de 30 países musulmanes. Todo lo que acabo de decir aumenta la posibilidad y la probabilidad de actos terroristas dentro de la nación americana, donde tengo una gran preocupación si estos ataques vengativos son perpetrados contra las líneas aéreas. Así que si usted es un pasajero frecuente
tenga sus defensas, tenga sus sentidos de observación, tenga sus sentidos de audición activados y su sexto sentido activado al 200%. Y si le da un mal agüero, ya sea que usted tenga su sexto sentido activado o su tercer ojo activado, o lo que en la parapsicología se llama una psicorragia, mejor es perder un avión que perder la vida. Ustedes se preguntarán ¿acaso Orlando cree en el sexto sentido? La contestación es que sí. Una vez estuve en un avión y tan pronto me senté en el asiento, como si fuera una bofetada, tuve el presentimiento de que algo malo tenía el avión y me preparé para lo peor. Y resultó ser que tan pronto despegó el avión, se descompuso uno de los motores y tuvimos que aterrizar de emergencia en el aeropuerto más cercano. Ahora regresemos al tema de Yemen. El ataque sorpresa por parte de Donald Trump a Yemen ha sido un catalítico inmediato para los hutíes, para que ellos restablezcan sus ataques contra la Marina Mercante, contra barcos de guerra de los Estados Unidos, cercanos a Yemen, más ataques contra Israel. Se reportó durante la noche de hoy que después de un silencio de 2 meses, los Houthi lanzaron su primer misil balístico contra Israel, algo que no han hecho durante los últimos 2 meses. Se reporta que el misil balístico lanzado desde Yemen fue interceptado y destruido por el sistema de defensa Arrow de Israel sobre los cielos de Arabia Saudita. El portavoz del grupo armado Houthi dijo en un mensaje televisado que habían lanzado ataques contra el portaaviones USS Harry Truman y contra otros barcos de guerra de los Estados Unidos. Además, el presidente Trump amenazó directamente a Irán diciendo que cada disparo de los Houthi se verá desde este momento en adelante como que fue un disparo de las armas y del liderato de Irán. Irán será el responsable y sufrirá las consecuencias, y esas consecuencias serán terribles. Durante estos últimos días, ya se reportó que un dron de reconocimiento de los Estados Unidos tuvo que retirarse de las cercanías del espacio aéreo de Irán en el Golfo Pérsico, porque iba a ser destruido por un avión de la defensa aérea de Irán. El mapa que ven en la pantalla refleja el vuelo típico de estos aviones de reconocimiento de los Estados Unidos en las proximidades del espacio aéreo de Irán a través del Golfo Pérsico, del Estrecho de Hormuz y el Golfo de Omán. Recordemos que Irán tiene la capacidad de detener por completo el tránsito de todo tipo de tanquero, ya sea de petróleo crudo o de petróleo refinado a través del Estrecho de Hormuz. Los estimados indican que el tránsito de tanqueros a través del Estrecho de Hormuz transportan desde 17 millones hasta 21 millones de barriles diariamente. Hay una simulación preparada por el New York Times que ven en la pantalla en estos momentos que nos da una idea de la enorme cantidad de barcos tanqueros que entran y salen del Golfo Pérsico a través del Estrecho de Hormuz, como pueden ver en la pantalla. En la pantalla también pueden ver cuántos tanqueros hay transitando por el Golfo Pérsico, por el Estrecho de Hormuz y por el Golfo de Omán, hoy 18 de marzo a las 11:50 de la noche. Así que cuando el presidente Donald Trump amenaza a Irán, dicha amenaza es una amenaza directa al comercio del 20% de todo el combustible transportado por tanqueros en el Golfo Pérsico. Recordemos lo siguiente: Estados Unidos no tiene una frontera con Rusia. Estados Unidos no le compra armamento a Rusia. Estados Unidos no comparte un mar interno con Rusia. Pero Irán sí. Irán comparte
el mar Caspio con Rusia. Irán tiene frontera con Azerbaiyán y Turkmenistán, que tienen una íntima relación con Moscú. Irán le compra su armamento a Rusia. Y por ende yo creo que Rusia no dejará solo a Irán, porque Irán está dentro de lo que se conoce como la zona de influencia de Rusia. Para terminar, quiero mencionar algo que me pareció casi cómico. La directora del Departamento Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos, llamada Tulsi Gabbard, yo les he mencionado a ustedes en una charla anterior que el señor Solovjov, personalidad de la televisión en Moscú, estaba encantado con el nombramiento de esta señora. Pues resulta que la señora Gabbard le está solicitando a otras naciones que supongo que son los aliados que está maltratando el señor Donald Trump para que se unan en los ataques contra Yemen. O sea, que después que Casablanca insulta y amenaza a sus aliados, ahora quiere la ayuda de sus aliados para combatir contra los Houthi. También parece que olvida que bajo la administración del presidente Biden se creó una coalición donde diferentes naciones europeas enviaron barcos de guerra al Mar Rojo para proteger a la marina mercante y que se estaban llevando a cabo decenas de ataques aéreos en operaciones conjuntas con el Reino Unido contra los hutíes. Este mensaje lo dio en una conferencia anual de seguridad en el país de India. Yo no sé si eso es un foro adecuado. Yo lo que sí sé es que no creo que a ella le corresponda hacer dicha petición, que le corresponde más a oficiales como el secretario de Estado, el secretario de la Defensa de los Estados Unidos y el presidente de los Estados Unidos. La guerra contra los hutíes, yo personalmente creo que esa guerra le corresponde a Israel, pero recordemos que yo les indiqué a ustedes que el primer ministro Benjamín Netanyahu esperaba la total cooperación y posiblemente el total protagonismo de Estados Unidos contra los hutis y que Estados Unidos le resolvería el problema a Israel del país que conocemos como Irán. De hecho, yo les mencioné a ustedes que Benjamín Netanyahu indicó en una ocasión de que había una especie de compromiso con el presidente Trump que se hizo en Mar-a-Lago de atacar a Irán de forma coordinada o que Estados Unidos atacara solo a Irán sin la participación de Israel. Y por eso es que Israel favoreció la candidatura del presidente Trump, no solo porque Trump le daría a Israel todo el armamento que necesita, sino también porque Trump participaría en el asalto contra Irán. ¿Qué podemos esperar ahora con respecto al grupo armado de los hutíes? Lo que podemos esperar es que todo navío mercante vinculado con los Estados Unidos que transite a través del estrecho de Bab el-Mandeb, que es el estrecho que controla la entrada y la salida del Mar Rojo, sea atacado por los hutíes en adición a todo navío que tenga una conexión con Israel. Si la gráfica que ven en estos momentos en la pantalla, que representa el costo del barril de petróleo utilizando la métrica WTI, comienza a subir, eso puede ser representativo que se acerca un posible conflicto considerable en el Golfo Pérsico. Se supone que Trump fuese el presidente del fin de todas las guerras y de todo derramamiento de sangre, porque su presencia iba a tener ese efecto mágico en todo el globo. Pero vemos que las tensiones con China aumentan. Se habla de atacar a Panamá, anexar de forma hostil a Canadá, de tomar a Groenlandia a la fuerza, de expulsar a los palestinos de Israel con violencia y a la fuerza, de posibles acciones militares contra
el nuevo gobierno de Siria por tener un dirigente que estuvo asociado con Al-Qaeda, de un posible asalto a Irán, de ataques en suelo de México y de múltiples operaciones militares en Yemen. ¿Dónde está el Mesías de la paz? Y ya llegamos al final de esta charla. Gracias a los miembros patrocinadores de la zona privada del canal y a las personas que también patrocinan este canal mediante los Super Thanks. Si no está suscrito, lo invito a que se suscriba y aprieta la campanita de notificaciones. Recomiende este canal y comparta nuestros videos. Me da un like y nos vemos en el próximo resumen noticioso. Hasta mañana.